¿Qué onda, Devs? Bienvenidos a su capítulo número 9 de su programa favorito, Acá entre Devs. Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Hernández y damos la bienvenida a nuestro Dev favorito, Edu Urbina. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo has estado? ¿Qué dice la buena vida? Pasándola. Programando. Programando. Bueno, miren, este episodio venimos muy contentos porque hicimos una investigación y les traemos el top lenguajes de programación para aprender este 2023. Esto fue nuestro top de acuerdo a varios índices. Entre ellos es un índice que se llama TIOBE, TIOBE, y también algunos blogs, blog entries, encuestas y oportunidades laborales que hemos visto. Esto es, recuerda que nosotros estamos ubicados en México y pues hablamos para esta región. Después les vamos a dar un consejo sobre cómo deben de enfocar su camino si es que todavía están decidiendo, ¿no? Exactamente. Sí, muchísimas gracias por esa intro. Y cabe aclarar que este es nuestro top 10, es el top 10 acá entre devs. Y en la posición número uno está Python. Sin duda, Python es un lenguaje puro modo, es facilísimo de aprender. Tenemos ventajas, que es muy fácil de aprender. La curva de aprendizaje tiene una sintaxis simple y Python soporta muchas plataformas y sistemas. Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar programas para ciencia de datos, para inteligencia artificial y también para desarrollo web usando un framework que se llama Django. Pueden desarrollar la parte de APIs, de backend. Y la verdad es que, dado que es un lenguaje ya muy robusto, tiene una extensa documentación, hay muchos cursos, pueden encontrar cosas en las plataformas que ya hemos mencionado. Hay muchísima información, tanto en español como en inglés, una comunidad bastante amplia. Otro de las ventajas que nos ofrece Python es que es un lenguaje basado en script. No necesitas crear todo un proceso enorme para poder ejecutar un pedazo de código. La verdad es que es muy rápido de desarrollar y puedes probar tu programa en secciones o puedes programar solo pequeños bloques de código y ya que es un lenguaje de scripts, nada más ejecutas lo que tú quieres. Inclusive hay un framework que se llama Jupyter, en el cual es como si estuvieras editando una hoja de, de docs, de un documento de Word, y ahí tú vas poniendo sentencias de código y de una vez puedes ejecutarlas. Puedes poner tus códigos y ejecutarlo de una vez. Entonces es bastante bueno. Y la verdad es que Python, como no, es uno de los top, dado que últimamente se está usando para un campos como lo que es el aprendizaje automático o el machine learning para la inteligencia artificial y robótica. Está siendo muy top en la industria de TI y la verdad es que se le ve un futuro muy interesante para ese 2023. La inteligencia artificial ha estado aumentando bastante y también lo que es la ciencia de datos. Bueno, pasemos al lado de las desventajas y pues la verdad es que no hay. No, sí. Entre una de las desventajas es de que es más lento que otros lenguajes compilados, dado que es interpretado, entonces tiene que ir analizando línea por línea, a diferencia del lenguaje compilado que se traduce al lenguaje máquina y es mucho más rápido al momento de procesar. La experiencia que he tenido con Python, lo aprendí desde que iba en la escuela, de hecho desde mi segundo semestre de la universidad para programación básica y programación avanzada. Y posteriormente lo llegué también a usar cuando estaba tomando el diplomado de ciencia de datos. Y también he visto que lo usan, por ejemplo, para crear API REST de backend, inclusive para desarrollar código para blockchain. Entonces, es un lenguaje que tiene muchísimo potencial y pues vamos a ver qué otros tenemos. Así es, por eso llegó al número uno. Ahora vamos a continuar con JavaScript. Entre las ventajas de JavaScript, bueno, les adelanto que es de los favoritos de este equipo. Una de las ventajas es que tiene compatibilidad con navegadores, o sea, funciona en los navegadores, en casi todos, y lo hace ideal para crear aplicaciones web interactivas. Además de eso, pues la versatilidad, que es posible utilizar JavaScript en el frontend, así como en el backend,
pero también para crear aplicaciones de escritorio con Electron y el desarrollo móvil con React Native. Entonces, esto lo hace bastante flexible. Y bueno, otra de las ventajas es la velocidad. Es un lenguaje de ejecución rápida porque se ejecuta en el cliente y las librerías sin framework que se están creando es una de las ventajas a la vez que una desventaja. Se crean tantas librerías porque tiene un largo ecosistema como React, Angular y Vue, que es de los nuevos, los principales, pero también se están generando otras aplicaciones con, por ejemplo, Remix, Next.js, Svelte y o Astro. Entonces, estos son de más reciente creación y se modifica muy rápido, entonces avanza bastante, bastante rápido. Es difícil a veces keep up con todas las tecnologías que va surgiendo, pero definitivamente JavaScript lo hace muy, muy versátil. Otra cosa es que está dinámicamente tipado. Esto puede ser una ventaja y una desventaja porque cambian algunas variables al momento del runtime. Entonces hay que tener algunos cuidados ahí. Algunas de las desventajas son los problemas de seguridad. Dado que está del lado del cliente, tiene algunas vulnerabilidades como cross-site scripting. Está débilmente tipado, lo que decía que puede llevar a errores y resultados inesperados. Lo que tú pensabas que iba a ser un string puede resultar en un number o viceversa. Y por otro lado, los Search Engines Optimization o el SEO tienen problemas indexando páginas de JavaScript. Cuando se hacen el HTML, CSS y JavaScript y se deployan, esto lo hace algo complicado de que los motores de búsqueda lo encuentren tu página web. Por eso es que se utiliza un server-side render en lugar de un client-side render. En cuanto a usado y dónde, pues yo empecé mi camino con jQuery, que es una de las librerías ya un poquito ya viejitas, pero que todavía se sigue usando ampliamente. Y entonces empecé a comprender sus casos particulares. Recuerdo que me sorprendió mucho el igual igual contra el igual igual igual, que es el equivalente de dato, el equivalente de dato y tipo de dato. Ujú, Entonces, recuerdo que me sorprendió y me gustó mucho el ECMAScript 6, que es lo que es el de constructor, el assign await, todo eso se me hizo bastante, bastante elegante. ujú. Sí, la verdad es que JavaScript es un lenguaje bastante versátil y como tienes razón, pues todo el tiempo está mejorando. Llegó a mejorar bastante con el ECMAScript 6, que es un estándar. Y sí, yo recuerdo que empecé aprendiendo el framework de Angular y después ya venía con potencia al React. Luego ya venía el Vue y tú, espera, espera, todavía no aprendo uno y ya está saliendo otra, otra librería, ¿no? Y Sí, claro. entonces sí es difícil seguirle el paso, pero teniendo las bases, pues todo se hace más sencillo. Pues teniendo las bases más básicas de JavaScript, posteriormente para aprender los frameworks, pues nada más es cuestión de tiempo. Y justamente dándole bienvenida al top 3 que es TypeScript. TypeScript viene a solucionar algunos de los problemas que ya comentó nuestro amigo Edu, que fue desarrollado por Microsoft en 2012. Es totalmente compatible con JavaScript y de hecho, desde que yo lo conocí, siempre lo he visto es como el JavaScript con superpoderes, ya que con TypeScript pues solucionas el problema del tipado. Ahora puedes declarar las variables y el tipo de variables. Es más fácil solucionar ese tipo de bugs, en las que decía, pues tú pensabas que era un string y de repente es un número. Con TypeScript, como es un lenguaje ya en el que tienes que tipar los datos, ya desde que vas a compilar el lenguaje, te detecta, ¿no? Que, pues, ¿cómo vas a meter un número en una cadena, ¿no? ¿Cómo vas a meter un array en algo que no es de su tipo? Entonces te alivia de muchos bugs, de muchos potenciales problemas ya en el servidor, porque a veces en el modo de development, pues todo bien, pero ya cuando subes a un servidor, pues ahí empieza a tronar. Una de las ventajas, a lo mejor, de TypeScript, pues que es precisamente por estos procesos que pasa por la compilación, pues suele ser más tardado. Igual el proceso de desarrollo, pues a lo mejor en un principio, como a diferencia de TypeScript, como aquí sí tienes que tipar los datos, pues lleva un esfuerzo extra. Y la ventaja también que nos ofrece, pues es la introducción de las interfaces. Entonces, pues tiene como que muchas cosas positivas. Quizás sí aumenta un poco el tiempo de desarrollo, pero a largo plazo te ahorra mucho tiempo solucionando bugs. De hecho, a veces es mejor
tardas un poco más en el desarrollo que estar solucionando bugs, porque muchos de ellos son muy difíciles de encontrar y pierdes mucho más tiempo que eso. Entonces, la verdad es que TypeScript nos viene a solucionar muchísimos problemas. Yo lo conocí cuando empecé a aprender Angular. Ya viene integrado con Angular como parte del framework y de ahí no lo he dejado. Cuando me mudé a React, muchos trabajaban con React, pero con JavaScript nativo. Entonces, lo que yo hacía era, pues te voy a trabajar con React y le inyecto de una vez el TypeScript. Ya desde que conocí TypeScript no lo he dejado. La verdad es que a corto plazo, pues puede que te ahorre tiempo trabajar con JavaScript, pero a largo plazo te ahorra muchísimo tiempo de desarrollo. Sí, claro. Muy bien, amigo. Vámonos ahora al puesto número 4, Java. Este lenguaje fue también de los primeros que aprendí y alguna de sus ventajas es que es multiplataforma, o sea, utiliza algo que se llama Java Virtual Machine o JVM para correr en Windows, Linux y macOS. De hecho, me parece que incluso corre en el PlayStation 4, no sé cómo está el PlayStation 5, pero corría con Java justamente. Otra de las ventajas, pues, es que es orientado a objetos, entonces permite construir código modular y reusable. Esto también nos permite utilizar varias arquitecturas y sistemas de diseño con el orientado a objetos, ¿no? Ujú, La comunidad es muy amplia. Desde que nació en el 1995, la comunidad de desarrolladores ha ido creciendo y hay muchísimas librerías, frameworks y muchos tutoriales sobre el desarrollo. Es fuertemente tipado, así que ayuda a prevenir varios errores y hace el código más confiable. De hecho, se utilizan muchísimo en las industrias como de bancos. Es de alto rendimiento, pues al ser compilado, el tiempo de ejecución es óptimo. Y en cuanto a seguridad, pues tiene una gestión automática de memoria y manejo de excepciones tremenda. Es robusto, pues por tener una comunidad tan activa, hay mucho framework, mucho desarrollo como Spring que generan aplicaciones muy complejas y utilizadas en la industria. Algunas de las desventajas podría parecer es que es verboso, es decir, la sintaxis de JavaScript, de Java, perdón, es complicada y conforme la verbosidad incrementa, hace el código más difícil de mantener, entender y debuguear. Por otro lado, las aplicaciones toman más tiempo en arrancar debido a que necesita la Java Virtual Machine, ¿no? Es decir, el tiempo cuando tú arrancas un programa, por ejemplo, tu Eclipse o tu IntelliJ, entonces toma tiempo porque necesita arrancar todo la JVM y correr esto, ¿no? ujú, sí. Por otra parte, no tiene soporte para programación funcional, por ejemplo, este paradigma de programación y que incluye algunas funcionalidades como la inmutabilidad, no las trae y hay que traer algunos paquetes extras. De hecho, hay un paquete de inmutabilidad que es desarrollado por Google y es lo puedes tú instalar, traer y ahí ya puedes implementar algunas funciones de inmutabilidad. ¿Dónde lo he usado? Yo lo he usado en Spring para hacer servicio de render en algunos correos, la lógica de creación del contenido, la maneja Java y el renderizado en conjunto con React. A pesar de que ya es algo viejito el lenguaje de programación, se sigue utilizando ampliamente y sigue siendo uno de los menos competidores para aprender este 2023. Pues sí, la verdad es que Java es un lenguaje bastante útil. Yo recuerdo que desde que empecé a aprender programación, los maestros decían, "No, pues Java ya es un lenguaje muy sólido, deben de aprenderlo". Y pues la verdad es que estamos en 2023, eso fue hace, no sé, ocho años quizás, y sigue siendo bastante usado y bastante solicitado en el mercado. La verdad es que sí, sigue siendo muy recomendable aprenderlo. Y pasamos al siguiente, que es C Sharp. Viene evolucionando después de C++, continúa con C Sharp. Y la verdad es que una de las ventajas es de que es muy seguro y es muy sólido. Como viene heredado de C y C++, también se pueden crear aplicaciones obviamente para Windows, aplicaciones web con un framework que se llama .NET, también aplicaciones de bases de datos, aplicaciones del lado del cliente-servidor y la compilación es muy rápida. Quizás una de las desventajas es de que es un poco difícil de aprender, la curva de aprendizaje no es para nada sencilla. De hecho, no es como un lenguaje que yo recomiende aprender al comienzo porque suele ser difícil, porque la sintaxis es compleja. Es un lenguaje orientado a objetos suele ser complejo porque hay algunas cosas muy minuciosas, quizás más abstractas de la programación. Yo lo comencé a ver casi a mis inicios, lo comencé a usar,
para desarrollo móvil, también con .NET. Y la verdad es que fue una experiencia muy retadora porque en ese lenguaje venía siendo como un junior y aprendí como en un tiempo así totalmente solo. Entonces la verdad fue muy difícil aprenderlo. Posteriormente, en un banco me tocó también hacer algunos trabajos. Entonces, al igual que Java, C Sharp, como es un lenguaje muy sólido, se utiliza en algunos bancos que lo que buscan es que sean procesos eficientes. De hecho, es la competencia directa de Java. Digo, C Sharp nace para hacerle competencia directa de Java. Y una curiosidad es que el Sharp o el hashtag, por decirlo Ujú. así, Hashtag. son cuatro más, entonces haciendo referencia que era C++ y Ujú. digamos que C Sharp era cuatro veces Mm, más, ¿no? ajá, sí. Es muy curioso el lenguaje. Muy bien, amigo. Esto nos lleva al puesto número 6. 6. 6. SQL o Structured Query Language. Es considerado un lenguaje de programación y es usado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Alguna de las ventajas, pues es que es fácil de aprender, ya que tiene palabras clave muy entendibles que lo hacen muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, y muy declarativo, muy select esto from, database, tal, where, bla, 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 bla. Entonces, esas palabras clave, pues lo hacen muy sencillo. Sin embargo, tiene algunos problemas, digo, en cuanto a velocidad y eficiencia. SQL está diseñado para trabajar con grandes cantidades de datos. En cuestiones de seguridad, provee herramientas para controlar el acceso de usuario a datos específicos, como el uso de autorización, roles y uso de vistas. Es decir, tú tienes que decir, yo te hago esta consulta porque yo soy esta persona y tengo esta autoridad para poder crear esta consulta que te estoy diciendo o para Ujú. modificar la base de datos, incluso crear la tabla o borrar. Por otro lado, las desventajas, es débilmente tipado, puede llevar a resultados inesperados cuando los datos son convertidos entre distintos tipos de datos. Ujú. Tiene algunos problemas de seguridad. Uno de los el principal, pues es SQL injection, pues tiene que tratarse la data muy bien y puede ocurrir cuando los datos no son confiables, o sea, son insertados ahí en el SQL y tiene ahí código malicioso. Entonces hay que tener Ujú. muchísimo cuidado en sanitizar la data antes de poder realizar el query. Yo lo he usado en algunos proyectos de la industria automotriz. He usado bases de datos relacionales y en empresas bancarias son muy necesarias también. La sintaxis es muy sencilla. Recuerdo haber aprendido mis primeras queries en W3 Schools y de ahí digamos que haces primero los selects y luego unas queries un poquito más avanzadas como los join, join left, join right y así. Inner join y así. Genial, sí, la verdad es que SQL creo que básicamente se usa en todos lados. Un lenguaje muy universal. Ya vienen las competencias, ¿no? Pero aún así, pues SQL se mantiene firme aquí en el top 10, ya que pues sigue siendo usado y seguirá siendo usado por mucho tiempo. Es fácil de aprender y la verdad es que ofrece muchos beneficios. El siguiente lenguaje es Go. Y ese fue desarrollado por Google, así que es su principal ventaja, que lo respalda una de las mayores empresas a nivel mundial. Es un lenguaje bastante fácil de aprender por que su sintaxis es muy limpia. Es un lenguaje tipado, como Java, como C Sharp. Por lo tanto, pues es seguro, ¿no? Al momento de la compilación. Y también es rápido, es veloz al momento de procesar. Quizás una de las desventajas es de que dado que es eh, respaldado por Google, las bibliotecas que ofrecen o paquetes externos son limitados. Justamente, pues hasta ahora faltan manuales, o sea, hay poca documentación y también hay pocos expertos. Entonces, esto a su vez, pues es una ventaja y desventaja. Una ventaja para los que se especialicen en ello porque pueden cobrar más, una desventaja porque si tú entras como junior, pues a lo mejor no hay como que esa guía o no hay tanta documentación, o sea, te va a costar aprender, pero una vez que aprendas se convierte en una ventaja porque vas a ser muy cotizado. Sí, de hecho hace ratito vi una oferta donde pedían 3 años de experiencia en Go. A diferencia de otros lenguajes que te piden 5 o 6 años para ser un senior, Ujú. esta oferta ya era un senior lead, pero ya perdón, un senior engineer, pero Ujú. ya con 3 años únicamente, entonces está bastante Sí, interesante. sí, exactamente.
Muy bien, amigo. Ahora vámonos con Dart. Probablemente lo hayan escuchado de Flutter en Dart. Dart, pues siendo el lenguaje y Flutter, pues digamos el framework, ¿no? Este framework, pues se utiliza para generar el compilado. Tú lo programas una vez y te genera la aplicación para iOS y para Android. De hecho, ya están trabajando en Flutter Desktop. Lo que hace es generas la aplicación para Android, para iOS y también para el escritorio. Nada más que esto está en frases muy, muy iniciales, está muy en pañales, pero es la idea que tiene Google, quien lo respalda. Algunas de las ventajas de Dart es que tiene una sintaxis fácil de aprender, lo que le hace una buena opción para nuevos programadores. Es de alto rendimiento, pues genera código máquina que corre muy cerca a las velocidades nativas, así como cuando programas en Swift o en Kotlin Ujú, ujú. y es fuertemente tipado, entonces lo hace pues seguro y no propenso a errores. Por otra parte, la adopción es limitada, no está tan ampliamente adoptado como otros lenguajes de programación, como sería, por ejemplo, un Python o un Java, que tiene una comunidad muy extensa y mucha gente está constantemente generando paquetes y esto. Cierto. Entonces, el soporte pues es limitado porque fuera de Google pues está muy limitado la documentación y todo esto. Y por otra parte, pues los paquetes de terceros, los paquetes aquí están más limitados, entonces necesita todavía una fase más de desarrollo. Pero, pues, así como con Go, es una de de adelantarse a los tiempos, ¿no? Y decir, ah, bueno, Claro. cuando este llegue a este punto, se populariza y pues yo estoy ahí, ¿no? Y adelantado Ujú. y avanzado. Por otra Excelente. parte, perdón, amigo, por otra parte, este lenguaje no lo he usado directamente, Ujú. no he deployado una aplicación, pero este es una muy buena opción para este 2023 que estemos lanzando ahí nuestra primera aplicación móvil, ¿no? Una lista de deseos. Sí, claro que. Y pasando al lenguaje número 9 es Swift, y es quien derrocó a Objective-C, quien previamente era el encargado, ¿no? Para crear aplicaciones nativas en iOS. Ahora Swift se está posicionando bastante bien. Es un lenguaje seguro, y la verdad es que es una tecnología con mucho potencial para todos los desarrollos de Apple. Sabemos que Apple es la empresa más grande actualmente a nivel mundial. Y por consiguiente, dado que tiene potencial para los siguientes años, el aprenderlo nos hace tener el trabajo asegurado, al menos por los siguientes años, y en lo que se va actualizando, a menos de que salga algo nuevo. Por ahora este es como el tope. Y la verdad es que utiliza metodologías y estándares bastante modernos de desarrollo. Ya no son, ya no, ya no es un poco más abstracto, en el sentido en el que ya hay una API más de alto nivel para trabajar en el desarrollo móvil, a diferencia de Objective-C. Entonces, es muy bueno. Tiene una comunidad en el lado de desarrollo de Apple. La desventaja, pues obviamente, es de que solo es para productos de Apple, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Python, en el que puede desarrollar para web, puede desarrollar para escritorio, para ciencia de datos, para inteligencia artificial. Este lenguaje, pues, está orientado solamente al desarrollo móvil, y específicamente a iOS. Entonces, otra desventaja, pues, es que tienes que tener todo el ecosistema de Apple para desarrollar de tu iPhone, y si desarrollas, generalmente en el desarrollo, pues también tienes que tener diferentes versiones de tus dispositivos, o bien los simuladores. Entonces tienes que tener tu iPhone, tu Mac, todo el ecosistema de Apple. Y también otra de las desventajas es de que no hay mucha integración con librerías de terceros, ya que pues es un lenguaje cerrado a lo que es iOS, y generalmente pues sus sistemas son un poco más cerrados, ¿no? Que el código libre, por ejemplo, de Android. Entonces, sí representa una desventaja, pero quizás en el futuro pues haya más desarrollo, y asimismo pues más librerías que se vayan añadiendo. Muy bien. Personalmente no me ha tocado utilizarlo, me enfoco un poco más en desarrollo web, pero claro, también está ahí en la lista de deseos de 2023. Muy bien, amigo. Excelente. Y de hecho también creo que he visto en algunos blogs que están empujando esta iniciativa como para abrirlo un poquito más, pero bueno, quién sabe qué es lo que decida Apple. Ya es que sí Sí, han sido cerrados en ese aspecto, pero bueno.
que uno nunca sabe, ¿no? Ujú. Muy bien, amigo. Pues ahora nos vamos al puesto número 10 y no mucho menos importante, es Kotlin. Kotlin es el lenguaje que se utiliza para crear aplicaciones. Fue una alternativa que salió a Java, donde se creaban aplicaciones Android. Sin embargo, es interoperable, es decir, puede llamar código Java y Java puede llamar código Kotlin. Entonces, esto lo hace, la sintaxis es ahí Mm, similar, pero corrige muchas cosas que Java antes tenía muchos problemas, como este tipo de dato llamado null. Entonces, puede ayudar a prevenir el null pointer exception en Java, que es muy es una muy fuente común. de bugs en Java. Entonces, Ujú, Kotlin ya hace esa seguridad con el null pointer exception. ujú, Por otro lado, pues también la consistencia. La sintaxis es más concisa que la de Java. Puedes hacer el mismo código más fácil de leer y entender y reduciendo el número de líneas necesarias para ejecutar la misma tarea. Entonces, eso también lo hace ahí bastante interesante. Al ser un lenguaje orientado a objetos, pues también tiene separación por módulos y ok, código reusable. Por otra parte, alguna de las desventajas es que también para los Java developers es más de algo difícil de aprender porque ya estás acostumbrado a Java y pues el cambio puede mm, resultar un poco infamiliar, ¿no? La comunidad pues es más pequeña, a lo mismo pero es más pequeña que la comunidad de Java porque pues, se enfoca más que nada en el desarrollo de aplicaciones móviles para Android, pues tiene un soporte en el IDE limitado. Entonces tiene buen soporte con JetBrains, pero como otros IDEs como Eclipse, pues sí puede tener menos soporte y tener ahí algunos problemas. Entonces sí es necesario trabajarlo con el Android Studio, que también es igual ahí con colaboración con JetBrains, ¿no? yes. Personalmente he usado este lenguaje para Android Auto. Están sacando próximamente los carros van a contener Android en el sistema operativo. Ya de manera nativa, ¿no? Con De el sistema manera operativo. nativa, exactamente, de manera nativa, el sistema operativo va a ser Android. Ya no como que tú conectas y Mm, ok, tengo mi teléfono con Android, lo conecto y se cambia. como una especie de máquina virtual, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Entonces este ya va a ser directamente nativo del carro y Android va a controlar las entradas y salidas de los diferentes sensores. Entonces está interesante esta parte de la industria automotriz. Sí, sí, bastante bueno. Ujú. Bueno amigos, pues llegamos al final de nuestro episodio. Vamos ahora con la sección de Acá entre Devs. Y amigo, pues vamos a platicar o discutir un poquito, pues, un estimado de prueba de aprendizaje para algunos de estos lenguajes. ¿Tú cómo los ves? ¿Qué me puedes decir? Por ejemplo, tú que ya has tocado código C Sharp, código Python, código JavaScript, ¿cómo fue tu proceso de prueba de aprendizaje y cómo los fuiste sintiendo? Una pregunta muy interesante. Creo que para mí lo más fácil de aprender sería Python. Ujú. En la sintaxis es muy limpia, no necesitas como prestar atención al abre llaves, cierra llaves, simplemente con el tabulador. Es un lenguaje muy potente y también ya tiene como funciones matemáticas bastante interesantes. Posteriormente, la curva de aprendizaje quizás que le sigue es de JavaScript. También tiene como que todas las funcionalidades básicas. Quizás le añade un poco más de complejidad porque generalmente si lo usas del lado del cliente, pues también tienes que aprender HTML y CSS, que no es igual muy complicado, pero también digamos que para los aprendices, los que quieren empezar, número uno, Python, número dos, JavaScript. Quizás en los lenguajes más difíciles les diría C Sharp y probablemente Java. Quizás son de los como más complejos, más robustos, que se requiere un poco más de background para aprender, sobre todo para entender, si eres un principiante, para entender cómo se maneja la programación orientada a objetos, trabajar con clases, con interfaces, con herencia. Son términos ya más abstractos que quizás sí requieren un poquito más de conocimientos en lo que es las ciencias de la computación. Y quizás ya llamado a tiempo, recientemente pues hay una experiencia aquí con un colaborador que empezó a aprender JavaScript, CSS, HTML desde cero, más o menos
menos el proceso de aprendizaje fue como de 6 meses, pero justamente recientemente, después de aprender, inclusive hasta se echó unos cursos de React, ya más o menos en 6 meses ya está presentando entrevistas laborales from scratch, desde cero. Entonces, como vimos, no es tan complejo, si lleva su proceso, pero hay unos más difíciles que otros. Para mí, el principiante es Python y JavaScript. ¿Y tú, amigo? Sí, amigo, de ¿Qué hecho recomendarías? coincido ampliamente contigo. Para mí, bueno, mi primer lenguaje en el desarrollo web pues fue JavaScript. Entonces ahorita yo diría, no, es que JavaScript es más sencillo, pero también sí coincido en que la sintaxis de Python es muy sencilla, con los dos puntos, un tabulador y bastante agradable también de programar. Haces los range, Ujú. estas funciones nativas, por decirlo así, el len, punto, el sort, todo esto lo tiene bastante bien hecho y de hecho eso fue uno de los objetivos del fundador, hacer las sintaxis y un lenguaje de programación muy sencillo. Ese fue Claro. eso, con eso, de hecho le llaman Pythonic Way, o sea, pitónico, sería como la traducción al español, pero así como de Pythonic en lugar de Platonic, ¿no? Entonces, la manera de programar es bastante interesante. Y de ¿Y cuál hecho, ha sido tu lenguaje más difícil? ¿Cuál es el que te sacó canas para aprender? pues fíjate que hasta la fecha de repente toco código en C, así como para algunas tareas que con las que me han pedido ayuda. Por ejemplo, esos momentos de empezar a tocar los beats y empezar a manipular ahí esos datos, Ujú. todavía se me hace complicado, la verdad. Y Y, pero bueno, divertido en general. Y hay trabajar con vectores también es muy divertido. Pero sí, difícil. Sí, confieso que se me ha hecho difícil. es como la comida mexicana, que se goza pero se sufre. Exactamente. Totalmente. Sí. Y pues Java también sí ha sido un reto porque cuando te lo dan en clases o en cursos, te ponen todo bonito, todo funcional, nada más colocas esta clase hereda de esta, pero al momento de estar trabajando con Java, ya traen una arquitectura bastante compleja en las empresas y también ahí tiene ahí su curva bastante prolongada de aprendizaje. Coincido contigo, Sí, de Java, y pues ya a lo mejor el otro año actualizaremos nuestro top, ¿no? Dependiendo, a lo mejor nos encontramos con un lenguaje más difícil, pues aquí les estaremos comentando. Pues sin más, les agradecemos a cada uno de ustedes, no olviden suscribirse y la próxima semana estaremos trayendo aquí al sensei, al máster, al mero mero. Eh, Tenemos a una persona bastante buena, un programador excelente que fue en su tiempo nuestro tech lead, que viene desde las Españas. así es. Así que no se lo pierdan y estará buenísimo. Así es, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Les agradecemos todos por su tiempo y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, amigos.